Bueno, ¿qué va a ser? Y como te contaba hace un ratito, hoy tenemos el placer de estar con el ingeniero Fernando Lapola, de aquí de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por venir. ¿Cómo andás? Un gusto, como siempre, venir a visitarlos. Bueno, me alegro. Fernando, estamos con el lado B de la pandemia. Hoy le contaba a Juan más temprano que una visión de la pospandemia muy positiva. Sí, la realidad a través de la agrupación Loco Boinas Blancas que fundamos con un amigo, Roberto Agassi, hace 8 meses, empezamos a buscar figuras relevantes para poder charlar. Hemos charlado la semana pasada con Rubinstein, que nos contaba también la problemática de la pandemia, un montón de otras cuestiones, y hoy a las 19 horas vamos a charlar con el querido Toti Flores, el creador de la cooperativa La Juanita, la cual estuve muchas veces con él. Formamos un aula de robótica, instalamos calefones solares, hicimos varias acciones ahí con el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. De la provincia. Y hoy nos va a contar un poco la realidad que se vive en esos barrios. La verdad que nosotros estamos alejados de eso, podemos conocer, podemos inferir lo que está pasando en esos lugares, pero siempre es bueno tener una visión de la primera mano. Exacto. Y ver también cómo podemos ayudarlo desde acá y desde la agrupación, que es una agrupación grande, que ya estamos en 7 provincias, así que estamos súper contentos. Bueno, me habían invitado a la agrupación. Fernando, hablamos de, como bien decís vos, el lado B de la pandemia y hablas del pospandemia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nivel económico en nuestro país para crecer y salir de este bucle? Vos hablás de que Argentina está en un bucle en la economía hace años y que podemos salir y no lo estamos haciendo. Sí, en definitiva no debe ser tan fácil porque no lo podemos hacer, pero siempre estos momentos de pandemia, como nos toca ahora, con estos momentos que nos hacen vibrar, nos puede mostrar algunas caras que no estamos viendo. Yo creo que Argentina tiene una gran potencialidad, particularmente hablando de lo que es todo los recursos agronómicos que tiene. Y si logramos llegar a los consensos necesarios para ver qué lugar impulsamos, cuáles son los sectores que impulsamos, podemos salir adelante. El sector de la fruticultura, por ejemplo, que es en el campo donde mejor me muevo, donde más me gusta moverme dentro de la agronomía, porque es un campo que requiere mayor tiempo de observación. No es como quizás sembrar soja, que ya tiene un paquete tecnológico incorporado en la semilla. Claro, vos ya cuando sembraste la soja tenés un paquete tecnológico incorporado, no hay mucho margen agronómico para hacer si hiciste las cosas bien, de preparar el suelo, etcétera. Pero la fruticultura te requiere una observación diaria, que para mí es mucho más linda la fruticultura o la horticultura, siempre hablando de lo que me gusta a mí. Seguro. Y te digo que Argentina tiene una potencialidad muy grande. En 1940 más o menos teníamos 620.000 hectáreas de frutales, en el 2008 500.000 y ahora estamos en 520.000. Pero lo interesante es, volviendo a esa fecha, que en 1941 se consumían 40 kilogramos de fruta por persona por año y ahora estamos en 70. ¿Está bien? Increíble. Increíble. Y pasamos de 3.000 millones a 8.000 millones de habitantes. Fíjate la posibilidad que tenemos de crecer. Y seguramente todos en este periodo de pandemia nos hemos alimentado mejor. Hemos comido más, hemos comido comida más casera. Exacto. Y nos damos cuenta de que quizás hemos tenido algún cambio corporal, no solamente engordar, sino que nos sentimos mejor. Y es algo interesante para ir evaluando. Argentina tiene una superficie fotosintética fantástica, contamos con todos los climas. Ahora lo que faltaría para ese real crecimiento, que aparte genera mucha mano de obra, son los consensos políticos y pensar entre todos cómo podemos hacer para que ese desarrollo sea real. Fernando, los economistas y bueno, otros hablan de que el futuro está en la exportación y por supuesto como somos un país que no tiene mucha manufactura, no tenemos mucha industria, nos tenemos que quedar con este tema de la exportación de la soja, exportación de la carne. Bueno, para mí no, hay un concepto erróneo, a mi entender, de que producimos alimento para 400 millones de personas y eso no es así. Nosotros producimos alimento para animales
que después en otros países lo transforman en alimento para personas. Nosotros lo que deberíamos hacer y deberíamos hacer hincapié es en transformar este modelo agroexportador, transformarlo mucho más en agroindustrial. ¿Está bien? No vender materias primas y proteínas, sino que esa materia prima se transforme en esa proteína de nuestro país, que eso también va a generar muchísimo mayor valor agregado. Pero bueno, hay que trabajar en eso. Yo creo que se puede, no solamente en lo que te decía, fruta y verdura, sino en todo el ámbito agronómico, y también con una intromisión fuerte en todo lo que es el sistema científico-tecnológico. La economía del conocimiento, Claro, que vos hablás. Claro, la economía del conocimiento tiene una potencialidad enorme de crecimiento, está creciendo y está demostrando que crece a pasos agigantados. Fíjate que tenemos 5 empresas unicornio en Argentina, que son empresas que valen más de $1.000 millones, el ejemplo de mercado libre. En el resto de Latinoamérica no hay países que tienen 2 o 3, Argentina tiene 5, porque tenemos estas particularidades, que un día pasa una cosa, otro día pasa una cosa, entonces tenemos una gran capacidad de adaptación. Claro, una cintura. Una cintura terrible, pero esa capacidad de adaptación en todo lo que es en el mundo tecnológico y de la innovación es fantástica, que nos permite ir moviendo, nunca sabemos lo que va a pasar, entonces eso nos permite estar activos. Si el sistema científico-tecnológico, las universidades, las unidades de vinculación de las universidades se meten en lo que es más fuertemente en el sistema productivo y salen a hacer verdadera extensión, que no solamente lo que se investiga en esas universidades llegue al productor y cambiemos también el paradigma de cómo se está produciendo, la verdad que creo que tenemos una posibilidad, pero siempre depende de los consensos políticos que espero que podamos llegar. La verdad que soy un optimista en eso. Con las cuentas claras. Claro, hablas de que esta pandemia nos va a dar la posibilidad de cambiar un montón de cosas. Primera pregunta, ¿crees que el ser humano va a cambiar después de la pandemia algunas cosas? Y en segundo lugar, también hablas de que Argentina tiene todo lo que necesita, con sus fronteras cerradas tiene energía y tiene alimentos. ¿Qué opinás de Vicentín, por ejemplo? ¿Es necesario para garantizar los alimentos en Argentina? Es un tema álgido. Yo creo que Argentina o que el país empiece a trabajar como Estado en el mercado de grano y tenga participación me parece interesante. Lo que no me parece para nada interesante son las formas de cómo se hacen. Yo no soy jurista ni sé bien de esto, aparte es un tema súper reciente, no he tenido la posibilidad de embeberme para leer mucho. Pero quizás se podría haber esperado que termine el concurso, porque está en concurso, y después el Estado comprarla. Comprar, Vicentín, si quiere tener YPF Agro una participación en el mercado de grano, que te repito, me resulta interesante, a primera vista me resulta interesante, sin un análisis quizá... Sí, económicamente también el garantizar el ingreso de dólares por las exportaciones, tiene varias aristas. Tiene varias aristas. Lo que creo, ya te digo, sin meterme fuerte en el tema, es que equivocan las formas. Lo mismo nos pasó ya nos pasó con YPF, que no íbamos a pagar ni $1, terminamos teniendo juicios multimillonarios que están ahora, que quizás si se hubiera comprado hubiera sido muchísimo más barato. Lo mismo que con Aerolíneas Argentinas. Son las formas. Los conceptos, yo coincido en muchos conceptos y me gusta un Estado que participe y no te diría regulador, sino un Estado que participe y muestre algunas reglas de juego, como hace con YPF. Tenemos una empresa de esa envergadura que puede marcar los precios de los combustibles. Me parece que lo de Vicentín es fuera de momento. Hacer las cosas ahora en cuarentena, donde no hay posibilidad de movimiento, me parece que está mal, y quizás si se hubiera charlado y buscando los consensos necesarios en los lugares donde hay que buscarlo, que es en el Congreso, se podría haber hecho de otra forma y sería interesante. Así me parece que termina generando rechazo en mucha gente que no conoce el tema y que por trascendido, fake news, pueden decir una cosa, otra y todavía no conocemos la realidad. Me parece interesante. Y con respecto a los hidrocarburos que veníamos hablando recién, a mí me gustaría que apostemos mucho más al concepto de vaca viva y no de vaca muerta,
que ya te digo, es mucho más interesante la capacidad que tiene Argentina de producir, de triplicar mínimamente sus exportaciones, que es los dólares genuinos que necesitamos. No necesitamos intervenir estos mercados para producir más. Yo creo que con cierto, por ejemplo, nosotros, el Estado obtiene retenciones de la producción de soja, ¿no? Si vos producís más, el Estado absorbe más. Ahora, si vos incentivás la compra de fertilizantes, por ejemplo, ¿qué haces? Producís más y el Estado absorbe más. Bueno, esa política de incentivo creo que es mucho más interesante que la política de retenciones en sí. Es un tema súper complejo que no lo vamos a poder resolver acá. La retención es agarrar plata ahora, el incentivar es plata para dentro de la próxima cosecha. Claro, ¿no? pero fíjate que estas cosechas, entre que sembrás y cosechás, pasan 6 meses. Si vos incentivás la compra de fertilizantes, de rebajar las alícuotas de importación, o estimulás que se empiece a producir acá, ¿entendés? Vos con eso producís más. Y la retención del 35% de 1000 es una parte, pero si vos producís 1200 tenés mucho más, y quizás esa plusvalía de 200 es mucho más que lo que a vos te sale subsidiar el fertilizante. ¿Entendés? Ese tipo de política es interesante. De incentivos. Claro. Fernando, nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Hoy a la noche, ¿a qué hora tenemos la charla? Hoy a la noche, 19 horas, desde la página de Instagram de los @boinasblancas. Tenemos una charla con Tuti Flor y vamos a hablar de todo esto. Bueno, y por último, porque quedate en casa es también consejos y esperanza, y ya vamos a salir de esto, por supuesto. Seguramente. Y nos vamos a acordar cosas buenas y cosas malas. ¿Realmente crees que, porque vos apostás mucho al cambio, ¿no? Por lo que leí, de tus opiniones al respecto, apostás mucho al cambio, a que se tiene que apostar a la naturaleza, a estar más vinculados con la naturaleza, trabajos verdes, economía del conocimiento, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que falta para que esto funcione? Yo ya te digo, lo que falta es que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo y pensemos distinto, pero pensemos juntos. Ese es el concepto. Yo particularmente tengo buen diálogo con el intendente, con el resto de los concejales opositores. Nosotros somos opositores, opositores a nuestro proyecto, pero creo que todos queremos más o menos lo mismo. O sea, es la forma de ponernos de acuerdo. Y yo sí creo que nos va a ir mejor después de esta pandemia, y creo tengo esperanzas en las personas. Bueno, es la única forma, gente con esperanza es la que llega a algunas cosas. Seguro. Fernando, el ingeniero Fernando Lapola, Juan, hoy va a estar muy interesante la charla en Instagram a las 19 horas, @boinasblancas, y ahí vamos a estar enganchadísimos. Gracias, Fernando. Gracias. Juan, nada, esperanzas, esperemos que vayan cambiando algunas cosas y que la pandemia sea ese trampolín que nos hace falta para salir adelante económicamente.